Hola, soy Oscar Mata. Continuamos estudiando la declaración de fe número 10 de la Iglesia de Dios, la vida cristiana. Hoy hablaremos de desarrollar una relación con Dios, que eso es parte de la vida cristiana. Siempre basados en el libro de doctrina, en esto creemos, aprobado por el Concilio Ministerial de Norteamérica de la Iglesia de Dios. El cristiano debe desarrollar una relación con Dios a través de leer y estudiar la Biblia, orar, ayunar, adorar y obedecer. Esto es muy importante para mantener una conexión con Dios. Con esto en mente es claro de que llegamos a conocer a Dios en una forma incomparable que cambia la vida a través de leer y estudiar su palabra. Usted no va a saber o a conocer a Dios si usted no lee la Biblia, si usted no estudia la Biblia, si usted no escucha la Biblia. Esto es muy importante. Por eso siempre decimos hay que congregarse, porque además de lo que nosotros leemos, están los estudios colectivos que nos ayudan a ir creciendo en el conocimiento de Dios. Y para comunicarnos con nuestro Padre Celestial, recibir la guía del Espíritu y entender y aplicar las palabras de la Biblia, la oración debe acompañar nuestro estudio de la Escritura. Es decir, no podemos simplemente creer que nosotros somos unos iluminados y que vamos a entender las Escrituras con solo abrirlo. Siempre necesitamos pedirle la dirección a Dios. ¿Por qué? Porque siempre habrá algún mensaje de parte de Él para nosotros, para amonestación o para crecimiento espiritual, para entendimiento de cómo es Él. En fin, muchas cosas de las Escrituras podemos entenderlas y también practicamos una vida de oración. La oración es comunicación con Dios, es hablar con Él y escucarlo en la mente y en el corazón. La oración nos lleva ante el trono de Dios y a su presencia espiritual. La salvación no podría consumarse sin la oración. Lea usted lo que dice Romanos 10:13. Y es porque uno debe confesar sus pecados, debe arrepentirse y debe recibir a Cristo. Estos son actos de buscar a Dios en su trono de gracia. Esto es importante. ¿Y cómo confesamos nuestros pecados delante de Dios? Pues bueno, es en oración. ¿Cómo le mostramos a Dios nuestro sentir, nuestro arrepentimiento? Pues en oración. ¿Y cómo recibimos a Cristo? Pues también en oración. Nosotros declaramos recibir a Jesucristo. Y es así como buscamos el trono de la gracia de Dios. Y por supuesto, también cuando usted ya es parte de una iglesia, es parte del cuerpo de Cristo, usted debe orar. Nosotros debemos orar por los obreros, por los siervos de Dios. Aquellos que están sirviendo en esa cosecha, porque hay una labor importantísima para esparcir el Evangelio y debemos orar por aquellos que están haciendo esta labor. Y el mismo Jesús nos enseñó a orar. Lea usted Mateo 6:15, Mateo capítulo 6 del 5 al 15 y Lucas 11 del 1 al 4. Si usted lee la oración del Padre Nuestro, pues muchos la repiten y yo digo que esté mal repetirla, que conste. Hay algunos cristianos evangélicos que dicen que no está bien repetir la oración del Padre Nuestro. No, yo digo que eso es demasiado, decir que está mal decir la oración del Padre Nuestro. ¿Por qué razón? Porque algunas personas por ahí inician y luego le van agregando su propio sentir. Pero la oración del Padre Nuestro es algo bien profundo, que si usted lo analiza palabra por palabra, Jesús enseñó a orar, cómo se debe orar. Y Jesús nos dio su propio ejemplo de oración. Nos ordenó orar. Muy seguido buscaba estar a solas para dedicarse a la oración. Oró por sus discípulos y por los futuros creyentes. Sí, oró también por nosotros, los creyentes. Oró en el jardín y también oró en la cruz durante su agonía hasta su momento de la muerte. Jesús se comprometió y también el Padre se comprometió a contestar nuestras oraciones. Esa es promesa de parte de Dios. Ojo, no significa que Dios es el genio de la lámpara maravillosa que va a cumplir todos nuestros deseos. No significa que eso no lo ha prometido Dios.
Pero orar, pedir por nuestras necesidades, por las de otros, eso Dios prometió responder. La Biblia dice que la oración debe hacerse en fe y de acuerdo a la voluntad de Dios. Es decir, debe hacerse creyendo, pero también respetar la voluntad de Dios. Le voy a dar un ejemplo. Si alguien murió, lleva 4 días de muerto, iría en contra de la voluntad de Dios pedirle a Dios que resucitara a esta persona que ya empezó a descomponerse. Y luego podríamos ponernos muy bíblicos, que Jesús resucitó a Lázaro y aquí. No, por eso cuando pedimos debemos saber cuál es la voluntad de Dios, porque no le vamos a estar pidiendo cosas pues que van más allá del sentido común. Pedirle a Dios ser millonario, por ejemplo, ¿verdad? Señor, quiero ser millonario. Tú prometiste que lo ibas a dar y quiero ser millonario. Dios jamás ha prometido hacernos millonarios. Entonces ahí es desconocimiento de la voluntad de Dios. Así que la oración debe hacerse en fe y de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Bueno, para eso hay que estudiar la Escritura, para eso hay que congregarse, para eso hay que escuchar las predicaciones, para eso hay que ir a los estudios bíblicos. La desobediencia a Dios muchas veces es un obstáculo para que recibamos respuesta a nuestras oraciones. Sí, puede ser que nuestra conducta es ofensiva a Dios y Dios no responde a nuestras oraciones. El perdón para tener una relación correcta con otros es de suma importancia también para lograr una oración eficaz. Es decir, que si usted tiene odio en el corazón en contra de otros, ese odio puede estorbar la respuesta de Dios. Muchas veces esperamos en el Señor para recibir su respuesta. Sí, a veces nos toca esperar y tener paciencia. Y debemos orar en todo, por todas las cosas, en todo lugar y todo el tiempo, en cada circunstancia, sin cesar. Así debe ser el cristiano. Jesús hizo mención del profeta que dijo: mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Eso estaba en Isaías 56:7 y Jesús lo dijo en Mateo 21:13. Casa de oración. Y es para todos los pueblos. Para cada problema y cada lucha en la vida, la oración es nuestro recurso. Cuando estamos enfermos, podemos llamar a los ancianos de la iglesia también para ser ungidos con aceite. Y oración, sí, eso está en Santiago capítulo 5, versos 14 y 15. También debemos mostrar nuestra dependencia del cuerpo de Cristo, llamando a los ancianos de la iglesia para que nos unjan con aceite y para que oren por nosotros, oren con nosotros. También el ayuno es importante, se menciona varias veces en la Biblia junto con la oración, en situaciones de gran importancia o dificultad. Los creyentes ayunan para tener un acercamiento con Dios, para examinarse a sí mismos o para enfocarse en asuntos de oración. Ese es el propósito del ayuno. Quiero repetirlo para que quede bien claro. Para tener un acercamiento con Dios, para hacer un proceso de autoexamen y para enfocarnos en la oración. Y ahora hablemos de la adoración. La adoración a Dios es el derramamiento natural del corazón que reconoce a Dios por lo que Él es y lo honra por lo que ha hecho. La adoración proclama y honra el mérito de Dios y permite a los creyentes que se unan al anfitrión celestial en adoración y alabanza del Dios viviente. A menudo la adoración se expresa a través de palabras habladas, música vocal o música instrumental. La adoración en su núcleo tiene que ver con el sacrificio y servicio. ¿Por qué aclaramos esto también? Porque algunos solo se la pasan cantando y cantando y cantando, pero no hay sacrificio ni servicio. Ojo con esto, porque algunos piensan que solo adorar es solo cantar y no se trata solo eso. Hay que servir y lo decimos que también a menudo eso es lo que se cree, pero es más que cantar, es más que tocar un instrumento. La adoración auténtica es el ofrecimiento de nuestra vida entera a Dios. Esa es la verdadera adoración. Y no solo cuando le ofrecemos un canto, cuando le ofrecemos una oración o la predicación pública
durante una hora, ¿verdad?, específica. Así que no es suficiente. Es darle nuestras vidas a Dios, ofrendar nuestras enteras vidas a Dios. Y por supuesto, la obediencia a Dios es una demostración de amor y fe. Por fe nosotros obedecemos, porque confiamos que los mandamientos de Dios son correctos, verdaderos, justos y llenos de amor. Obedecemos por amor porque deseamos vivir en comunión y sumisión con el que nos ha redimido de la muerte del pecado. Cada uno de estos elementos, lectura y estudio de las Escrituras, oración, ayuno, adoración y obediencia, sirven para traernos hacia un conocimiento más profundo de Dios y de su Hijo Jesucristo. Conforme llegamos a conocerlo más, lo amamos y lo deseamos aún más. Esto nos motiva a regresar a estas disciplinas una y otra vez, en cuanto cosechamos los beneficios de un cambio de vida en el conocimiento de nuestro Dios. En la próxima lección vamos a hablar del alivio de las necesidades físicas y espirituales, siempre dentro de la temática de vida cristiana. Es un gusto estudiar con ustedes. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre ustedes y sobre sus familias.